que has hecho y que estás haciendo son múltiples, pero quiero ir a algo que no es tan conocido. A ver, nosotros sabíamos y hemos escuchado de sirios que fueron dejados en la frontera y llevados en la frontera norte a hospitales israelíes para ser curados, pero nunca había escuchado, digo en lo particular, de que el Ejército de Defensa de Israel fue en operaciones a rescatar sirios heridos para traerlos a Israel y darles atención. Esto es algo muy novedoso y me gustaría que nos cuentes un poquito. Correcto, como dices, no es un tema muy conocido porque no es algo que se tenga en un perfil alto. Eh, es un tema muy sensible porque son fronteras internacionales, etcétera. Pero como bien sabes tú, quizás el público que está escuchando, en Siria hubo una guerra civil, ya casi está acabando esta guerra, aún hay afectados. Y el punto es que en la guerra hubo muchos civiles heridos, simplemente víctimas del conflicto, que el sistema de salud en Siria colapsó. No tenían ya hospitales, no tenían doctores. Entonces, la única opción que le quedaba a muchos era simplemente ir a la frontera con Israel. Y ahí es donde entrábamos nosotros. Yo estaba en esa época en el ejército, en el 2013 al 2015, que fue la época en donde más activos estábamos con los heridos de Siria. Y así es, íbamos, abríamos las puertas de Siria. No sé si alguna vez has estado desde que se creó el cerco de seguridad con Siria. Tú abres las puertas y ahí ya estás en, digamos, la zona más conflictiva en esta zona, digamos. Y ya, y extraer heridos. Heridos me refiero a niños, ancianos, ancianas. Oche, recuerdo un señor de 87 años herido por balas. Imagínate lo difícil que es para ellos. Mujeres, de todo, todo lo que quieras. Eh, y básicamente eso. Y es unas cuantas veces a la semana. No todos los días hay, digamos, podemos dar esa atención médica, pero por lo menos sí varias veces a la semana. Y bueno, básicamente eso. Ahora, Jacob, quiero preguntarte cómo era la experiencia personal. Digo, seguramente muchos de esos sirios heridos tenían una visión de Israel como el enemigo, ¿no? Como un país con el cual han tenido conflicto histórico. ¿Cómo era eso de sirios que obviamente no hablan hebreo? Siendo recibidos para ser atendidos en hospitales israelíes, salvarles la vida. ¿Cómo reaccionaban? ¿Qué supiste? Es esto es de las cosas que más me impactaron, si no en toda mi vida, por lo menos en el servicio militar. Cuando cada vez que rescatamos a un sirio, ellos estaban totalmente como un shock, como hay veces pánico. Te imaginas no sé, una mujer que de repente llegan soldados y le están cerrando heridas, le están poniendo torniquetes para que no se sangre. Es un shock total. Obviamente no reaccionan en un principio, pero después, bueno, acá hay que se clasifican los, digamos, heridos, si son heridos de poca gravedad me refiero que todavía es muy grave en términos cotidianos, pero Ujú. cuando eran heridos de poca gravedad, se los tratábamos ahí mismo, pero si eran de mucha gravedad, se llevaban al hospital Ziv, que es en el norte de Israel, Ujú. los llevamos con una ambulancia militar, etcétera. Cuando una vez estaban mejor, interactuamos. Yo pues tengo bases de árabe, pero teníamos nuestro traductor, que él hablaba árabe fluido, y ellos nos decían que toda su vida creían que nosotros teníamos, una vez me dijeron que creían que teníamos cachos y cola. Imagínate el nivel. Mm. Eh, Creían que éramos demonios, cosas por el estilo. Hay algunos que obviamente eran más racionales, pero aún así decían, nuestro enemigo, los sionistas, ni siquiera capaces de decir Israel. Y después del tratamiento, después de que uno les salva la vida, literalmente salvarles la vida a niños, a ancianos, ellos empiezan a decir, wow, no puedo creer que los judíos son buenos, Israel, un país que nos ayuda más que nuestro propio presidente, bla, bla, bla. Entonces, a mí siempre me, digamos, satisfacía poder escuchar que uno hizo ese cambio, que ellos reaccionan de que uno también es un ser humano y dispuesto a ayudarles incluso a ellos que entre comillas son mis enemigos, que realmente yo no creo que son nuestros enemigos, simplemente ellos nos concebían de una manera y pues, después de haberles salvado la vida, obviamente nos conciben distinto. Qué experiencia y qué importante.
Jacob, entre otras cosas, además escribes, como has contado. Hemos publicado hace un par de días un artículo tuyo en nuestro portal que ha tenido gran repercusión, ¿eh? Pesaj, una fiesta no religiosa, no sé cómo era exacto el título, pero ha tenido mucha repercusión. Cuéntanos un poquito sobre ese artículo en particular, porque, como digo, mucha gente opinó. Eh, Pesaj no debe ser concebida como una fiesta religiosa. De hecho, nada en el judaísmo debe ser concebido como religión. Esto no es mi opinión, esto es de los sabios de Israel, lo trae tanto Rav Kook como, bueno, los rabinos de hoy en día, obviamente. Ujú. Eh, Nosotros somos un pueblo, no una religión. Cuando tú dices yo soy judío, no estás en la categoría de hay musulmanes, budistas, judíos. No, hay, de acuerdo a la visión que por lo menos me fue transmitida de mis maestros, de mis rabinos, es hay franceses, hay rusos y hay judíos. Nosotros somos un pueblo. Por eso es que no dice que Israel es la religión elegida, ni que Dios no le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran religión, voy a hacer de ti una gran nación. Por ende, Pesach y todos nuestros preceptos, los mitzvot en hebreo, son de carácter nacional, no religioso. Pesach particularmente. Pesach que trata de la salida de Egipto, de la libertad nacional de Israel. Estábamos el pueblo esclavizado y salimos a la libertad nacional. Entonces, no recordamos que la religión estaba esclavizada, no, al revés. De hecho, había libertad religiosa en Egipto, está escrito en el Midrash, que los levitas podían hacer rituales, etcétera. Lo que sí fue liberada es que ya no estábamos bajo la subyugación o bajo el yugo de una nación ajena a la nuestra, sino Ujú. que por fin tenemos nuestro propio liderazgo, Moisés, etcétera. Bien, y la última, aunque me quedaría horas, pero tú sabes, en radio el tiempo es siempre muy escaso. Contaste que, entre otras cosas, tienes tu página para aquellos que quieran conocer de judaísmo. Cuéntanos cuál es esa página y cómo la ubican, y así van a poder encontrarse con tus textos. Seguro. La página se llama Filosofía Judía y es para Bnei Noach, para Noahidas. Nosotros en el judaísmo consideramos de que todas las naciones son importantes, tal como hay un pueblo judío, hay otros pueblos también, hay japoneses, hay somalíes, entonces cada pueblo debe tener su propia identidad como pueblo, cada pueblo es vital, tú no puedes tener un cuerpo sin un cerebro y un cuerpo sin un corazón, y el corazón no puede pretender ser el cerebro ni viceversa, igual las naciones del mundo. Por eso es que en nuestra página mostramos esa visión de la Torá, que es para los no ágidas, que son no judíos, que ellos entendieron que tienen mucha importancia para el mundo y ellos no quieren, digamos, convertirse al judaísmo, o sea, Ujú. no quieren cambiar su identidad nacional, sino que son argentinos orgullosos, son colombianos orgullosos, etcétera. Entonces es una página para guiarlos. Bien, dinos dónde la ubican, cómo se llama la página, así el que quiera. Ok, la página se llama Filosofía Judía, la encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde quieran, en LinkedIn. Filosofía Judía y ahí nos encuentran. Pueden escribirnos también si tienen dudas de cómo funciona, cómo es esto, los guiamos. Bien. Jacob, ha sido un enorme placer. Vamos a seguir en contacto. Gracias por tus artículos, por compartirnos algo de tu experiencia. Temas nos van a quedar para la próxima. Jacob Amar Rothstein, Shabbat Shalom, Hag Sameach, en este Shabbat último día Shalom. de Pesach. También gracias a ustedes y que sigan dando luz al mundo. Gracias. Era Jacob Amar Rothstein, usted lo escuchó.